Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a iniciar con la primera clase del curso de transporte multimodal. Esta presentación la van a tener en su Google Classroom. Ahí la van a poder revisar también. Igual van a tener este video que están viendo. Lo pueden ver si desean repasar algo. Ya a estas alturas tienen que haberse leído el capítulo número 1 del libro de Ballow, que les pedí que me hicieran un resumen. Así que ya podemos conversar del tema, la logística del transporte. En el libro titulan Logística de los negocios y la cadena de suministros, un tema vital. Muy bien, ¿por qué es un tema vital? Es un tema de moda, por algo tenemos tantos estudiantes buscando prepararse en logística. Antes, la fuente, la producción y el consumo estaban cerca. Esto se debía a la falta de medios de comunicación y transporte. Hoy en día, con toda la infraestructura de transporte que hay, entonces las empresas ya pueden tomar decisiones como establecerse en un sitio lejos de la fuente o lejos, lejos del consumo y aprovechar las ventajas que se le den en el lugar de producción. Para esto entonces estamos los logísticos para ayudar a las empresas a que ese transporte se dé de la manera más eficiente posible. Hacia allá vamos. Importo lo que necesito y exporto lo que me sobra. Bien, esta es una de las conclusiones que llegamos cuando leemos ese capítulo, porque antes los países tenían que producir de todo y o la mayor cantidad de bienes posibles, y entonces hoy en día con este desarrollo de transporte que hay, entonces es posible exportar lo que me sobra e importar lo que necesito. ¿Ya? Otro concepto importante que es historia de la logística es la economía de escala. La economía de escala, como leímos en el capítulo, se refiere a aprovechar una instalación al 100% para producir un bien de manera más económica. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Esto quiere decir que si yo voy a tener una fábrica que confecciona bicicletas, yo voy a tener el mismo gasto de infraestructura, el mismo gasto de personal para un turno, digamos que la capacidad instalada sea para hacer 100 bicicletas, entonces yo voy a tener el mismo gasto para hacer 100 bicicletas en un turno que hacer 300 bicicletas en 3 turnos. Entonces, al utilizar al 100% mi capacidad, yo logro beneficios. A esto se refiere la economía de escala. Pero si yo fabrico en grandes cantidades, voy a volver al concepto de exportar lo que me sobra. Entonces voy a necesitar de una buena logística para exportar lo que me sobra. Y esto nos lleva a otro concepto que es la especialización de funciones y
la tercerización. La especialización de funciones se refiere a que si yo soy bueno haciendo algo, entonces puedo dedicarme a eso, ya sea como empresa, como país. Por ejemplo, Panamá. Panamá es bueno en el transporte de cargas. Entonces yo voy a especializarme en esto y obviamente entonces yo tendría que exportar mi excedente. Vuelvo a caer en que exporto lo que me sobra. Como yo me especializo en algo, entonces voy a tener producción de más. Y eso es lo que me lleva a exportar. Entonces, países o empresas se especializan en fabricar algo y exportan el excedente. Y entonces caemos también en el concepto de tercerización. Si yo como empresa fabrico algo y soy bueno en eso por la especialización de las funciones, entonces voy a necesitar otras cosas en las que no soy tan bueno. Y eso es lo que subcontrato o tercerizo. Por ejemplo, si en mi país hay mucho mineral hierro y yo puedo fabricar el caballo o el marco de la bicicleta, pero necesito de otra empresa entonces que tenga acceso a otros materiales y me pueda hacer otras partes de bicicleta. Entonces yo subcontrato la empresa que me va a hacer las partes que me faltan para la bicicleta. Y eso es tercerización. Como dice el refrán, zapatero a su zapato. Yo soy bueno en algo, entonces debo subcontratar en lo que no soy bueno, porque otras empresas son buenas en lo que yo no, y yo me dedico a lo mío. Espero que se haya entendido el concepto, porque también de eso les voy a hacer algunas preguntas en el examen. Las preguntas van a ser más que todo de análisis, ¿sí? Son preguntas cerradas en las que tienen que escoger la mejor respuesta, pero no les voy a preguntar nada que deban saberse de memoria, sino que analicen y entonces puedan responder. Y todo esto nos lleva entonces al concepto de el comercio internacional que se habla en la página 2 y 3 del libro. El comercio internacional entonces se refiere a ese intercambio entre países, ¿ya? Producto de todos estos conceptos que hemos tratado, entonces los países les va mejor teniendo relaciones entre ellos. Vuelvo, para importar lo que necesito y exportar lo que produzco de más. Por ejemplo, Panamá importa mucho. Aquí no fabricamos televisores, no fabricamos computadoras, no fabricamos, eh, qué sé yo, hay telas que traemos de otros países. Todo lo que se importa que no se hace aquí es fomentado por el comercio internacional. Y por último, todas estas ideas nos llevan al concepto económico de globalización, que ya más que una globalización, hablamos de una mundialización, porque ya no solamente se comercian bienes, sino información, eh, comida, eh, de todo todo lo que necesitamos se puede traer de cualquier parte del mundo y todos los países pueden gozar de lo que antes no podían tener. Bien, vamos a la filmina número 2. Aquí vamos a una pausa. Muy bien, voy a tratar
de que los videos no sean tan largos. Así que vamos a ver si por lo menos sean unos 15 minutos. Vamos a seguir. Bien, en esta segunda filmina podemos observar un ejemplo que está en el libro. Es un ejemplo básico, pero que nos lleva a comprender el concepto económico de la logística. El concepto en el que la logística ayuda a la economía. Muy bien, aquí en este ejemplo, que lo pudieron ver en su resumen, en el libro, tenemos que una empresa, en este primer cuadro, tiene como proveedores a Corea del Sur y Estados Unidos. Tiene DVD por 250 en Corea y Estados Unidos se los ofrece en 400, y el software en Corea del Sur lo consigue en 500 y en Estados Unidos en 300. Bien, rapidito, ¿cuál era la solución aquí o lo que más le convenía? A Corea del Sur seguirle comprando el DVD en 250, ¿sí? Pero el software mejor se lo compraba a Estados Unidos, que lo ofrecía en 300, le agregaron $50 más para la utilidad y da $600. Y a Estados Unidos entonces le compraron el DVD a Corea del Sur, que lo vendía en 250, queda en 300 para la ganancia, y el software sí se lo compra a Estados Unidos en 300. Al final de esta combinación tenemos 1200 para una combinación logística y 1450 si no hubiera habido la posibilidad de comprarle al mejor postor, a la mejor oferta. Entonces hay un ahorro en comprar, obviamente, lo que necesito al que me lo ofrece a un mejor precio. Aunque más adelante vamos a aprender que no solamente el precio es la variable que se toma en cuenta para tomar decisiones. Seguimos. Definición de la logística de los negocios. Bien, para llegar a una definición debemos, obviamente, también otra vez históricamente remontarnos al origen de la logística. Y la logística, como pudimos leer en el libro, es de origen militar. El término logístico es de origen militar. Lo utilizaban los ejércitos para mencionar o para identificar las operaciones que tenían que ver con posicionar lo que fuera que tenían que transportar en un lugar específico y en un tiempo específico. Esa exactitud necesitaba entonces de una labor operativa que se llamaba logística. Hoy en día, entonces hablamos de la logística moderna, porque ya no es solamente para uso militar, sino que las empresas han adoptado el término logístico para identificar. ¿Qué identifican como logística? La logística moderna se refiere a todas las operaciones que se realizan para el almacenamiento y traslado de mercancías, personas e información. De esta definición, quiero que les quede claro. Número 1, que se refiere a operaciones. Y número 2, que de almacenamiento y de traslado son las labores principales de la logística. Pero, ¿traslado de qué? ¿O flujo de qué? Mercancía, personas e información. Más adelante vamos a ver con detalle cómo se organiza para que el flujo de estos tres rubros se dé.
tanto de mercancías como de personas, como de información. Bien. Entonces hablamos de la administración de la logística, que está en nuestro título, ¿no? Vamos a ser licenciados en administración de logística. Entonces la logística son operaciones que deben ser administradas y por eso es que les hice preguntas de administración en el test inicial, porque me interesa que tengan claro las tareas de administración, desde planear, organizar, dirigir y controlar, hasta estar conscientes de que esa administración se hace con eficiencia y que incluye conceptos económicos. Por eso les preguntaba cuál era la ciencia madre de la administración, que es la economía. Bien, quiero hacer hincapié entonces en que de esta operación que les mencionaba, se divide en dos partes fundamentales. La cadena de suministros, que no debe ser confundida con la cadena de distribución. Estas dos cadenas conforman lo que se llama logística. Cadena, porque es una serie de eslabones o de partes que forman un todo. La cadena de suministro va desde la fuente hasta la producción. Y la cadena de distribución va desde la producción hasta el consumidor. No debemos confundir el término, por ejemplo, cuando hablan en inglés supply chain, de suministro con supply. Hay cadena de suministros y cadena de distribución. Se puede ver como un todo, pero es más complicado porque suministros se refiere, como les dije, de la fuente a la producción. Pero en la cadena de distribución, el suministro es para el cliente. Estamos suministrándole al cliente. Pero quiero hacer una distinción entre ambas cadenas. Entonces vamos a hablar en este curso de cadena de suministros y aparte cadena de distribución. Bien, mezcla de las actividades. En el libro entonces se habla de las actividades que forman parte de la cadena de suministros y de las actividades que forman parte de la cadena de distribución. Vamos a verlo a continuación. Bien. Desde la fábrica hasta el cliente es la cadena